pero no aprendí nada de ciencia, nada de filosofía, nada de la ley. Así como la gente en la calle, sí pueden hablar, pero no sé, ni sabía cómo decir stem cell research, tenía que buscar. Y no sabía decir UFO, por ejemplo, en español. Uno tiene que aprender esas cosas. Y cuando era misionero, yo conocí al cantante Manuel Bonilla de México, quien era, yo creo que todavía es muy famoso, el cantante más famoso en español en Latinoamérica, Manuel Bonilla, y trabajábamos juntos, grabábamos discos, yo era su arreglador, pianista, y escribimos unos cantos juntos. Por ejemplo, con Manuel Bonilla le ayudé a escribir el canto No vengo del mundo. Me da vergüenza, ¿verdad? No vengo del mundo, no. Ni de la naranja, ja. La cigüeña no me trajo, pues quien me hizo a mí fue mi Dios quien me hizo a mí. No tengo gorila de mamá, y tengo chimpancé de mi papá. Y todos los científicos fueron creados por mi Dios. Y se puede oír esa canción, esa es una canción para niños, está en YouTube. Y pueden oír mi voz y mi piano hace como 30, 40 años. Manuel Bonilla cantando. Busquen en internet Manuel Bonilla para niños y son mis arreglos. Hicimos como 3 discos muy innovativos para su tiempo, para niños cristianos. Pero ahora, para confesar mi pecado, para corregir mi error del pasado, yo he escrito una canción en español, una canción de amor. Lástima que el piano está asegurado, pero quizás lo podemos saber más tarde. Se llama Es Solo Natural. Es solo natural que yo te quiera. Es solo natural que tú me quieras a mí. No es gran misterio si nos amamos. Simplemente así evolucionamos. Me muevo a tu lado por instinto. Qué fuerza tan sutil que me atrae a ti. No puedo ignorar ese milagro natural. Por siempre tú serás mi selección natural. Ustedes pueden leer mi historia de predicador ateo en mis libros, y el libro Perder la Fe en la Fe está disponible gratis en la internet. Busquen Dan Barker, Perder la Fe en la Fe, la pueden, ¿cómo se download? Descargar en la internet. Lo breve es que yo aprendí que no hay evidencia de un Dios, no hay ninguna definición coherente de un Dios, ningún buen argumento para un Dios. Hay, sí, buenos argumentos positivos contra un Dios. No hay buena respuesta al problema del mal. No hay ningún acuerdo entre los creyentes sobre la naturaleza o los principios morales de un Dios. Y no hay ninguna necesidad de un Dios. Podemos vivir vidas felices, morales y productivas sin esa creencia, y podemos hacerlo mejor. La Freedom from Religion Foundation, digamos FFR, porque es muy largo, es un nombre muy largo, y los abogados en nuestros casos se quejan porque siempre están escribiendo Freedom from Religion Foundation, muy largo. FFR decimos. Hemos estado trabajando
Bueno, yo, trabajando con FFRF desde 1987, el mismo año que nos casamos, Anilor y yo, ahora los dos somos copresidentes. FFRF se fundó nacional en 1978, quiere decir que estamos en el año 40 de nuestro grupo, y tenemos dos propósitos: mantener la separación completa entre el Estado y la Iglesia y educar al público sobre nosotros creemos que la mejor esperanza para crear un mundo con menos violencia, con más entendimiento y el bienestar y la felicidad de hombres y mujeres es el laicismo, quiere decir un gobierno secular. Un Estado laico tiene un gobierno neutral. La neutralidad garantiza que todos tenemos la libertad de creer o no creer como queremos. Para nosotros la palabra free thinker, libre pensador, es una, como decimos, umbrella word, un término general que refiere a aquellos que no creen en Dios o dioses, ya sea que se llamen a sí mismos ateos, agnósticos, humanistas seculares, escépticos o nada en absoluto. Para nosotros no importa su título, lo que se llama ateo o agnóstico. Nosotros decimos que todos no creemos en el mismo Dios. El libre pensamiento no es dogma, no es fe, es la ausencia de la fe. El libre pensamiento no es ateísmo, no es agnosticismo. El ateísmo y el agnosticismo son resultados del libre pensamiento. También el escepticismo y el humanismo, hasta el feminismo. El feminismo es la noción radical de que las mujeres son personas. Todos esos ismos son resultados del libre pensamiento. Nadie es libre si no tiene la libertad de formar sus propias opiniones. Aunque en mi país sí tenemos la primera enmienda en nuestra Constitución que manda que el gobierno no tiene poder de hacer nada respecto al establecimiento de la religión, que es decir, el laicismo. Hay muchas personas que necesitan que se les recuerde esa enmienda, y también muchos otros que no la respetan. Los evangélicos y algunos católicos están trabajando duro en mi país para convertir a nuestro país en una teocracia. Por eso existe nuestro grupo. La religión es divisiva. Por ejemplo, una pregunta. En el siglo XIX, en mi estado de Wisconsin, el FFRF está ubicado en la capital de Wisconsin, Madison, Wisconsin, a 2 cuadras del Capitolio. Pero en el siglo XIX, leí la Biblia en las escuelas públicas. Y una familia se quejó de esa práctica, diciendo no deben leer la Biblia en las escuelas públicas. Demandó al Estado y ganó. Esa familia ganó. En ese tiempo de 1890 ya no tenemos la Biblia en la escuela pública. Es una victoria muy grande, ¿verdad? Pero la pregunta que tengo para ustedes: ¿qué tipo de familia se quejaría sobre la Biblia en la escuela? ¿Qué tipo de familia cree? ¿Ateo? ¿Judíos? ¿No?
eran católicos. ¿Saben por qué? Porque estaban leyendo la Biblia protestante en las escuelas. La Biblia King James Version. Y los católicos eran una minoridad muy pequeña en su estancia. Y la minoridad siente la tiranía de la mayoría, eso. Así es que la culpa no es nuestra por quitar la Biblia de la escuela, porque la religión es divisiva. Porque si la religión va a estar en el gobierno, ¿cuál religión? ¿La religión de quién? ¿De usted o de yo? El gobierno debe ser neutral y no tomar posición, no tomar partido. Nosotros decimos que si el propósito de la vida se encuentra en luchar para resolver problemas, nosotros tenemos un gran propósito en la vida. FFRF ya tiene, con más de 33,000 miembros ya nacional. Hemos crecido mucho, especialmente desde Trump. Hemos crecido mucho, como 30% en un año crecimos después de su elección. Ya tenemos 25 empleados, incluyendo 9 abogados que registran y manejan más de 3,000 quejas cada año que viene a nuestra oficina en todas partes del país. No podemos demandar en cada caso, no podemos demandar en 3,000 casos. Eso sería imposible, costoso. La mayoría de nuestros casos se manejan sin litigio, es decir, escribimos cartas a un alcalde, a una escuela, informándoles que están quebrando la ley, si están leyendo la Biblia o orando, o tienen su nativity scene, la creche, y más o menos 20% de esas cartas resultan en victoria, y sin ir a la corte. También tenemos un radio show, Free Thought Radio. Ya comenzamos en 2006. Free Thought Radio se puede oír ya cada semana. Como dije, entrevistamos a Ricardo y a Eva. Y tal vez algunos de ustedes queremos, si se habla inglés, podemos entrevistar sobre la situación en su país. Tenemos un TV show ya nuevo, Free Thought Matters, que ya se está broadcasting, ¿cómo decir? Por el aire, ¿verdad? Y vamos a buscar more markets for broadcasting. Y tenemos un periódico, Free Thought Today. Pero sí, de vez en cuando tenemos que demandar al gobierno. Y Andy Lloyd dice, "There's nothing more fun than suing the government." No hay nada más divertido que demandar al gobierno y ganar. Tenemos cada año tenemos 12, 14 casos, 12 or 14 cases in the courts every year. Y un ejemplo, yo estoy demandando al Congreso, el Congreso de House of Representatives, porque el Congreso tiene un capellán, quien es católico. Aunque somos un país laico, el Senado y la Cámara de Representantes emplea un capellán que su único deber es abrir cada día con una oración. Es su único deber. Y eso nos cuesta a nosotros más de $800,000 cada año. 800,000 porque emplean sus, sus personales también para ayudarles. El capellán de la Cámara de Representantes gana como $170,000 por año,
una oración de 1 minuto, 2 minutos. Nosotros creemos que eso no es constitucional, pero no estamos quejando de eso. El país se está haciendo más secular. Mi representante, Mark Pocan, en nuestro condado en Wisconsin, pidió al capellán que le permita a mí dar una invocación secular para abrir un día del Congreso. Y eso es regular. 40% de las oraciones el capellán no lo hace. Invitan a otros cleros, clérigos, pastores, curas, rabí, es como un guest chaplain. How do you say that? Guest chaplain. Un capellán invitado. Han invitado de todas las religiones, pero nunca han permitido a un ateo dar la invocación secular. Mi representante, Mark Pocan, pidió al capellán, en mi distrito, allí en Madison, Wisconsin, el condado, 54% de ese condado que él representa no tiene religión. Más de la mitad de mi condado no tiene la religión. Y él piensa, y nosotros pensamos, que la Cámara de Representantes debe ser representativa, ¿verdad? Así es. ¿Y qué dijo el capellán? Que no, porque uno tiene que ser ordenado. Bueno, yo tengo una ordenación. Bueno, pero tiene que continuar practicando en su fe. Es una imposición que no hizo para los otros, nada más para mí. Y luego cuando yo cumplí todos esos requisitos, él dijo, bueno, todavía no, porque uno tiene que orar a un poder más alto. El ateo no tiene poder más alto, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer una oración si no hay poder más alto? Y yo le dije, bueno, en mi país no hay poder más alto que nosotros, la gente. Nosotros, we the people, es el poder más alto. Y en la Cámara de Representantes no debe ser divisiva, debe ser inclusiva. Pero el capellán todavía dijo que no, porque Paul Ryan, el Speaker of the House, le dijo, no queremos permitir un ateo a dar la invocación. Hasta yo sometí un draft. I drafted my remarks, ¿cómo decía eso? Para ver que yo tenía la capacidad de solemnizar la ocasión sin ofender a nadie, refiriendo a los valores humanos y la paz y la comunidad, y hasta eso mismo se ha hecho en muchos condados, estados, por todos los Estados Unidos, por ateos y agnósticos, hasta por representantes en los estados. Juan Méndez, por ejemplo, dio un secular invocation y no se cayó el cielo. Pero el capellán dijo, no debemos permitir en la Cámara Nacional un ateo. Así es que demandamos al gobierno por eso. Y la juez del distrito dijo que no puedo. Perdimos en ese nivel. Así es que estamos apelando al distrito más alto, a la Corte de Apelación. Y en este momento, muchas organizaciones han presentado escritos formales, como dicen, Friend of the Court Briefs, con nuestro escrito. ¿Cómo se dice? Dicen Amici. Americans United. Hasta los judíos, hasta los sikhs, hasta los budistas, hasta las religiones de la minoría, ¿sí dice? Minority, para apoyarnos en este caso. Y por primera vez en la historia, 3 miembros de la Cámara, 3 representantes federales,
presentaron un escrito en nuestro favor. Y por primera vez en la historia, en abril del mes pasado, formaron el primer Free Thought Caucus en la House of Representatives. Allí un caucus es como, ¿cómo decirlo? Un club o un caucus. Hay muchos caucuses de cualquier cosa. ¿Cómo es? Bancada. Ok. En el gobierno se forma un grupo más. Ya en la historia, ya por primera vez, un Free Thought, una bancada de libre pensadores, son los representantes mismos que no creen en Dios. Y eso es para nosotros es un avance muy grande. Así es que 3 de ellos presentaron un escrito en mi caso, pidiendo a la Corte de Apelación overturn. ¿Cómo decir overturn? Cambiar la decisión de la Corte más baja. Así es que estamos esperando. Y pueden leer todos esos casos, esos briefs, esos escritos se pueden leer. Y es para mí muy emocionante ver el apoyo que están ofreciendo. Y vamos a ver, el capellán no tiene el derecho de interferir, no tiene el derecho de decir, usted tiene las creencias preferidas y usted no. En nuestro país, el gobierno debe ser neutral. Y como él tiene una oficina pública, él no puede discriminar en las cuestiones de religión. Otro ejemplo, estamos demandando al gobierno porque ¿verdad? Pero el Estado laico debe ser neutral. Pero hay gente que no comprende la diferencia entre la neutralidad y la hostilidad. Ellos dicen que cuando nosotros desafiamos su posición de superioridad, demandando igualdad, es un ataque contra ellos. Pero no es ataque. Ellos tienen la misma libertad de creer. Lo que no tienen es el derecho de imponer sus creencias sobre el resto de nosotros. Y ahora hay otra cosa que no comprenden los evangélicos. El mundo está cambiando. Nuestro país, por ejemplo, de hecho todo el mundo, se está haciendo cada vez más diverso. En 1990, en mi país, 7% reportaron no tener religión. 7%. No eran todos ateos, pero no tenían religión. En 2001, 14% reportaron no tener religión. Y hoy, en 2018, casi 25%. Es un cambio muy grande. Y con los jóvenes, casi la tercera parte de ellos no tienen ninguna religión. El mundo está cambiando, pero los evangélicos y los políticos no saben todavía que el libre pensamiento está creciendo. Y en otros países, bueno, es ilegal ser ateo. Ustedes saben de Avijit Roy, quien fue asesinado por machete por criticar a la religión. Hablamos con su viuda, Bona Ahmed, en nuestro programa de televisión, quien casi murió en ese ataque, pero quien no quiere ser silenciada. En mi libro Life Driven Purpose, yo escribo: preguntar, si no hay Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? Es como preguntar, si no hay maestro, ¿de quién seré el esclavo? Si tu propósito de vida es someterte como esclavo, entonces tu significado viene de halagar el ego
y una persona a quien debes detestar. Mira las posturas de la oración. Los cuerpos postrados, las cabezas inclinadas. Las posturas de oración son las posturas de esclavitud, ¿verdad? Maestro, usted es grande, yo no soy nada. ¿Y quién quiere ser esclavo en este cuadro? No queremos ser esclavos, queremos la libertad de pensar. En FFRF hemos aprendido que para tener éxito en la lucha hay que hacer 3 cosas. La primera es quejar. La segunda es quejar. Y la tercera, quejar, siempre. ¿Cómo vamos a hacer una diferencia si el gobierno y los creyentes no oyen de nosotros? Hablar alto, protestar, luchar, marchar. Tenemos un dicho en nuestro grupo: it pays to complain. Vale la pena quejarse. Demandar al gobierno, desafiar al dogma. Nunca dejar que una falsedad permanezca sin respuesta. Si la leen en el periódico, si lo oyen en el radio, si alguien dice una cosa que no es la verdad, responder, hablar, speak up, mostrar al mundo que la moral no necesita la religión. Aquí tengo una ecuación para ustedes. ¿Saben la matemática? Ok. A ver si puedo resolver esta ecuación. La religión más buenas obras es igual a buenas obras. Resuelve para la religión. 0. Podemos hacer buenas obras con religión o sin religión. Y aplaudimos a los creyentes que hacen buenas obras, ¿verdad? Si lo están haciendo para ayudar a humanos. Pero nosotros que no creemos no necesitamos un pretexto. We don't need an excuse to be good. No necesitamos una excusa para ser buenos. Sí. El official translator. Tenemos los mismos derechos y la misma libertad que ellos en este mundo. Y voy a terminar con este dicho. Tenemos un dicho escrito por Ruth Green, quien escribió un libro para nosotros. Freedom depends on freethinkers. La libertad depende de los libre pensadores. Gracias.